llegara la hora de pasar de este mundo al Padre Celestial, Jesucristo se sentó a la mesa con los apóstoles y dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Les aseguro que ya no la comerán hasta que llegue al conocimiento del reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compartan entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó un pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan eso en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 20. Sacerdotes, pero en nombre de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 6 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy es el fundador de los hermanos maristas. Está ubicado en el siglo XVII de la historia de Francia. Estaba ocurriendo la Revolución Francesa. Le tocó ese momento difícil donde la sociedad descargó el odio contra la Iglesia Católica, contra la religión, contra la fe. Y el santo le tocó ese combate, al igual que le tocó a San Juan María Vianney, que es el patrono de los sacerdotes en el mundo. Ahí tenemos nuestro santo de hoy, San Marcelino Champagnat. San Marcelino Champagnat es un sacerdote francés. Le tocó vivir esos tiempos difíciles. Dio una respuesta a cada circunstancia y se le ocurrió la idea de educar y formar a los niños y a los jovencitos y de darles una formación que los llevara a formarlos para la santidad, para la calidad de vida, para la grandeza de seres humanos. Eso como que tenía el punto de la educación que quería San Marcelino Champagnat, que nace precisamente en Francia, en el seno de una familia demasiado humilde. Su nombre es Marcelino José Benito Champagnat. Ahí tenemos un santo que da una respuesta a un momento muy difícil, muy doloroso para la Iglesia Católica, que es la Revolución Francesa. San Marcelino Champagnat, fundador de los hermanos maristas. Sacerdotes, pero en nombre de Dios. Esa es una definición muy buena de quién es un sacerdote. Puede que el sacerdote cumpla una cantidad de funciones y de hecho las cumple muy buenas, pero hoy vamos a atinar a definir como la esencia del sacerdote. Y me voy a basar como en la definición de esa palabrita esencia, en la raíz de la palabra esencia, y el primero que le dio una definición a esa palabrita fue Aristóteles, y el filósofo griego, que decía: la esencia es aquello que nos permite saber que una cosa es exactamente esto y no otra cosa diferente. En otras palabras, la esencia es la que distingue cuando algo es realmente o no lo es. La esencia es la razón de ser, la manera de hablar, el comportamiento,
el estatus de la misma persona, la esencia, como cuando le dicen qué persona tan culta, qué persona tan amable, qué persona tan prudente, qué persona tan llena de Dios, qué persona tan equilibrada. Y podríamos seguir diciendo una cantidad de cositas ahí interesantes con una sola palabra. Esencia es aquello que nos permite saber que una cosa es lo que debe ser y no es otra cosa diferente, que tiene ser lo que debe ser y no hay otra. Sacerdote sí, esencia, pero en nombre de Dios. Si no es en nombre de Dios, no sirve como sacerdote, no sirve, porque no es en nombre de Dios, está haciendo otra cosa diferente, pero no es en nombre de Dios. Me puse a buscar una buena cantidad de frases y a reflexionar las frases. Hay una que es bien antigua y esa la voy a colocar como primera porque es la más antigua de todas. Esa frase es bien antigua en la Iglesia Católica para definir a un sacerdote. La frase es corta: sacerdos alter Christus ipse Christus. Sacerdos alter Christus ipse Christus. Es un sacerdote como otro Cristo, alter Christus, ipse Christus, como el mismo Cristo. Si quieres ser un buen sacerdote, tendrás que ser otro Cristo, la imagen de Jesucristo. Entonces el que es sacerdote tendrá que pensar, bueno, Jesucristo primó la caridad, primó la misericordia, primó escuchar a la persona, primó darle la mano a la gente, primo de educar a la sociedad y decirle el que esté sin pecado que le tire la primera piedra a esta persona. Jesucristo se destacó por la autoridad que tenía ante la comunidad. Jesucristo se destacó por la santidad de vida que llevaba y los judíos mismos decían: qué hombre para tener autoridad, qué santidad. Y algunos judíos dijeron: es diferente a los demás señores que habitan aquí en Israel. No habíamos visto cosas sin igual. Entonces el sacerdote es otro Cristo, alter Cristo, ipse Cristo, es el mismo Cristo. Vamos a colocar esa como primera. Hay una de San Juan María Vianney, que es el patrono de los sacerdotes, que fue compañero también de Marcelino Champagnat en Francia, lo mismo. Y San Juan María Vianney decía: un buen sacerdote, pero según el corazón de Dios. El patrono de los sacerdotes nos regala hoy una frase: un buen sacerdote, ¿quién es? El que tenga el corazón como Dios. Si tiene el corazón lleno de caridad, lleno de misericordia, lleno de bondad, ese será, o como dice la gente, un buen curita. Llegó el buen curita, dice la gente. Otra frase: para ser un buen sacerdote es obligatorio que tenga la humildad, que sea una persona humilde. ¿Quién dijo eso? El Papa Francisco. Un buen sacerdote es una persona muy humilde. Si no es humilde, no sirve. Tiene que ser la humildad, porque es la base de allí, de las virtudes que exigió Jesucristo para salir a hacer la misión. Ustedes no son más que los demás, van en nombre mío, hagan todo en nombre mío, bendigan la gente, sanen los enfermitos, visiten las familias, pero en nombre mío. No lo haga a título personal. Cuando ya la personita se lanza a título personal, dañó el sacerdocio. Ya es otra cosa diferente, dice el Papa Francisco. Para ser un buen sacerdote es obligatoria la humildad. Y la última frase es de San Vicente de Paúl, excelente, fundador de una comunidad basada en la caridad, en la bondad y en la misericordia, un sacerdote francés que también organizó la vida de los sacerdotes y decía en alguna ocasión: deme una persona de oración y será capaz de cualquier cosa si es una persona de oración. Oigamos la frase de San Vicente de Paúl: los sacerdotes, ¿quiénes son? Instrumentos por los que Dios sigue haciendo desde el cielo lo que hacía en la tierra. Es una frase muy bien organizada de San Vicente de Paúl. Instrumentos por los que el Hijo de Dios sigue haciendo desde el cielo lo que Él hacía en la tierra.
sacerdotes según el corazón de Dios. Bien, ese es el tema y estas son las máximas sacerdotales, y vamos a preguntarle a la Iglesia Católica quién es un sacerdote. La liturgia en la Iglesia Católica nos propone detenernos en el máximo sacerdote hoy, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, y así lo dice la Biblia. Él es el sumo, Él es el mejor, Él es el grande, Él es el máximo, Él es el sacerdote. Y para hablar de sacerdocio, la Iglesia Católica nos pone las siguientes respuestas. El sacerdote es un enviado de Dios. Ahí descarta toda posibilidad de título personal. 2. Lo que quiere decir que la vocación para ser sacerdote es de orden divino y no humano. Puede ser que a alguna persona le guste hacer cositas en el mundo de la evangelización, pero no necesariamente sacerdote. Es de origen divino. Es Dios el que elige a la personita, la envía y la sostiene en la iglesia. La segunda pregunta sería, ¿cuáles deben ser las características de un sacerdote? Entonces la Iglesia Católica contesta, primero, que sea una persona humilde. Ahí coincide con el Papa Francisco. Que sea una persona humilde todo el que quiera ser sacerdote. Si es humilde, levante la mano. 2, que sea una persona compasiva. Que no sea un juez de los demás, sino compasivo. 3, que sea misericordioso. 4, un mediador entre Dios y las personas. 5, una persona de oración. Como decía San Vicente de Paúl, deme una persona de oración. Un hombre modelo en materia de fe. El sacerdote es un hombre modelo en materia de fe. Ahí tenemos unas buenas definiciones para ser un buen sacerdote. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del sacerdocio? Ahora preguntémosle a la Biblia. Y la Iglesia responde, el Salmo 100 de la Santa Biblia dice que será sacerdote según el rito de Melquisedec, quien supera la mediación de los profetas, reyes, sacerdotes judíos y levitas, superado todo ese sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces aparece un profeta por allá en el siglo VIII antes de Cristo que se llama Isaías y habla del siervo de Yahvé que salvará a su pueblo con el sacrificio de la redención. Capítulo 42 de esa profecía. Y también el capítulo 8 de la carta a los Hebreos en la Biblia habla de Cristo sumo sacerdote de la nueva alianza que está sentado a la diestra de la majestad de Dios en el cielo. Y el capítulo 5 de la carta a los Hebreos nos regala las características del sacerdocio de Cristo. Es una persona constituida por Dios que ofrece sacrificios con una vocación que recuerda que nadie le atribuye este honor sino el que es llamado por Dios. Capítulo 5 de esa carta a los Hebreos. Jesucristo no se otorgó la gloria del sumo sacerdocio, oigan eso, sino que se ofreció a aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo más grande de ser sacerdote es la cruz, y Jesucristo supera el sacerdocio levítico, antiguo, del Antiguo Testamento. Capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Gracias, querido Dios. Gracias, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy hemos aprendido ¿qué es un sacerdote? Pero en nombre de Dios, sacerdos alter Christus, ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo, pero con un corazón como el de Dios, diría San Juan María Vianney. Gracias, Señor, por los sacerdotes en la iglesia, y hay que darle gracias todos los días, y hay que orar por los sacerdotes y pedirle para que los sacerdotes seamos mejores sacerdotes cada día y cumplamos bien nuestra misión de ser sacerdotes, pero en nombre de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez,
Arquidiócesis de Ibagué.